Hola, buenas noches a toda la audiencia de la España de ambos hemisferios. Aquí os habla Alberto Parijil desde la inmortal y constituyente ciudad de Sagunto. Constituyente digo porque Hispania, como provincia romana, nació por causa de Sagunto. Hoy tenemos un personaje muy singular, un verdadero erudito, una persona que es licenciado en Derecho, licenciado en Sociología y licenciado en Historia. Una persona que tiene un gran interés en la economía y por ello ha escrito un libro. Este libro es El peso hispano. Y la reseña del libro os va a sorprender a muchos, a otros no, que ya lo sé. El primer dólar de los Estados Unidos de América. Yo también me quedé sorprendido cuando me enteré. Y cuando me enteré de que el dólar, el Spanish dólar fue moneda oficial hasta 1853 o 56, no lo recuerdo con exactitud. En fin, esa persona es Carlos Fernández Andrade. En mi opinión, un erudito muy valioso de toda la temática que hay en torno a la historia de España y al hispanismo. Con vosotros, ahora, aquí está. Aquí está. Hola, Carlos. Hola, Alberto. Buenas noches a ti y buenas noches, tardes o mañanas a todos los hispanos de ambos hemisferios. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Exactamente. Oye, ¿de qué va ese libro tan raro? Porque el tema monetario es una cosa que le queda muy desconocida a la gente. Pues sí, suele quedar desconocido. Pues el libro va de lo que dice su título, ¿no? Explica lo que es el peso hispano, el peso, el real de 8, primer dólar de los Estados Unidos de América. En la obra se explica cómo nace el peso en plata, cómo evoluciona, cómo se extiende por el mundo y cómo en un momento determinado, pues las 13 colonias lo van adoptando y adoptando como moneda propia hasta que cuando se proclama la independencia de Estados Unidos deciden adoptarla como moneda oficial. Porque era la moneda más corriente, la moneda más común, la más conocida y la más prestigiosa del mundo. Ajá. Y precisamente por eso es cuando después de la guerra pues deciden adoptarla como moneda oficial. A ver, estás afirmando rotundamente que la moneda más demandada, más valiosa y más comúnmente aceptada del mundo era la moneda española. Sí. El real de 8, también conocido como el peso duro, como el peso o como el duro. Sí, bueno, la denominación duro es una denominación española que surge en el Levante y que viene a calificar la moneda de unas determinadas características, ¿no? El peso duro o el peso fuerte, para diferenciarlo de los pesos blandos, que eran los pesos antiguos, que eran los pesos que se acuñaban a martillo y que eran de una forma muy irregular, muy toscos, muy mal terminados, una mala terminación y estaban muy predispuestos a ser falsificados por su tosca terminación. Entonces, ya en el siglo XVIII, cuando se perfecciona, se aplica una nueva técnica de acuñación, que es la presa de volante, las monedas salen redondas, más redondas, se conserva esa forma redonda con una serie de normas que se aplica en tiempos de Felipe V, de la Real Ordenanza de 1728, y a partir de ahí es cuando, para diferenciarlo de las antiguas monedas defectuosas o de mala terminación, deciden llamar al nuevo peso el peso fuerte, o en España el peso duro, que también se usó la denominación peso fuerte en España durante muchísimos años. Ajá. Vamos a ver, es muy importante el detalle de que Estados Unidos decidiera utilizar como moneda de referencia para darle valor a su al inexistente valor de su moneda, el dólar, y se valía de referenciarlo a la moneda española. Pero analizando la trayectoria que esta moneda tuvo, que Estados Unidos la adoptara es un mero detalle más, una mera referencia más. Yo tengo entendido que la libra no tenía comparación en su calidad y en su valor y en su aceptabilidad internacional con el peso. Que los mismos ingleses tenían que utilizar moneda española para poder comerciar en China e India. Claro, pero es que no solamente tenían que usar moneda española para comerciar en China y en India, es que también tenían que usar moneda española para comerciar en las 13 colonias.
porque había una gran carencia de liquidez. Sí. David Bowers, que es un numismático estadounidense de los años 80 y los años 90, enuncia en un trabajo suyo que en Estados Unidos, hacia 1700, la moneda que corría por las 13 colonias era el Spanish Dollar, el dólar español, porque no había otra moneda en calidad y en abundancia que pudiera usarse como moneda corriente y de intercambio cotidiano entre las 13 colonias. ¿Me explico? Había otras monedas, como era el dólar del león neerlandés, o como eran las coronas inglesas, las coronas francesas, pero la moneda europea era muy escasa. Y era muy escasa, entre otras cosas, porque la corona británica adoptaba disposiciones tendentes a extraer la riqueza de sus colonias para llevársela a la metrópoli, con lo cual favorecía que la moneda que hubiera en las colonias se drenara a la metrópoli. Y el comercio intertransatlántico muchas veces es un comercio basado en cálculos ponderales, en anotaciones de valores en cuenta que usaban la libra, pero la libra entonces lo que era una unidad de peso. No había una moneda de una libra. Las libras eran, por ejemplo, 300, 200 gramos de tabaco, ¿me explico? O de algodón, y era una anotación en cuenta. Muchas veces el tráfico transatlántico era, pues mandaba tantos cientos de litros de tabaco a Londres desde Georgia, y Londres pues pagaba pues con utillaje, con herramientas, ¿me explico? Porque la moneda antiguamente, el circulante, era el metal precioso. No es como ahora que todos los estados tienen una maquinita donde pueden imprimir ilimitadamente billetes y crear dinero de la nada. Ese es el dinero que tenemos hoy en día, que dicen los economistas que es dinero de monopolio, ¿no? La divisa fiat, ¿no? La moneda fiduciaria. Fiduciaria, exactamente. Se les ha ido la mano en los últimos 5 años y por eso parece que la inflación se ha disparado como se ha disparado. ¿Me explico? En aquella época no era así. En aquella época no se podía crear plata de la nada ni oro de la nada. La plata que había era la que había. ¿Quién tenía la capacidad de hacer moneda y de crear dinero? Pues el que tenía las minas de plata. ¿Y quién tenía las mejores minas de plata del mundo con gran diferencia? La corona española. En las minas de México, en Zacatecas y en Potosí, en el Alto Perú. Sí, pero ese hecho no nos salvó de sufrir verdaderas crisis inflacionarias. Bueno, vamos a ver, hubo un fenómeno inflacionario estudiado por Earl Hamilton en la primera tercio del siglo XX, que vino a España, estuvo investigando en el Archivo de Indias, un estadounidense, hizo un gran estudio que estudia el fenómeno inflacionario del siglo XVI. Sí es cierto que hubo una inflación importante en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Este fenómeno viene producido por un gran aumento de circulante de plata, porque había mucha moneda en circulación. Pero habitualmente todos los economistas coinciden en que una economía basada en una unidad monetaria, en un dinero que es metal precioso, tiende a ser deflacionario, porque la economía crecía a mayor velocidad que la cantidad de plata y de oro que las minas podían producir y amonedarse. Entre otras muchas cosas por el valor intrínseco que tenía la moneda. Entonces, la revolución de los precios del siglo XVI y principios del XVII fue una excepción a lo largo de siglos, pues porque se rompió totalmente la norma. Es decir, de la noche a la mañana, la corona española, aplicando además unas nuevas técnicas de extracción de plata y de refinamiento de la plata, como fue el método de la amalgama de la plata o el método de patios, inventado a mitad del siglo XVI, pues disparó totalmente la acuñación de moneda, entre otras muchas cosas, porque Felipe II, que estaba metido en un sinfín de guerras permanentemente, tenía una constante necesidad de dinero, de más monedas y de mayor liquidez, ¿no? Para pagar a sus banqueros, a sus acreedores y a las tropas. Entonces, claro, se acelera la producción de moneda, se acelera la producción de plata, y eso hace que los productos aumenten su precio porque la plata se deprecia, porque repentinamente, en un plazo corto de tiempo, hay una gran oferta de moneda de plata con respecto a los bienes que hay. Eso sí estuvo estudiado por Hamilton a principios del siglo XX. Pero, digamos, ya te digo que fue una especie de excepción muy dilatada en el tiempo, pero realmente las economías occidentales estuvieron permanentemente en falta de liquidez. Era muy común que hubiera falta de liquidez en Europa, fundamentalmente en los tiempos de guerra, ¿no? Incluso en Estados Unidos, ¿no? Pues claro, Estados Unidos no tenía minas de plata, Gran Bretaña no tenía minas de plata, y era muy común que Estados Unidos y otros países que no tenían minas de plata adoptaran moneda para su comercio interno de otros países que sí tenían moneda de plata. La corona española era la nación, el reino que tenía mayores minas de plata, con gran diferencia,
De ahí que su moneda pues se extendiera por todo el mundo. Hay tres circunstancias fundamentales, yo siempre digo que hay tres circunstancias fundamentales, que son las que hicieron que la moneda de plata española de mayor valor, la de 8 reales, se extendiera por todo el mundo. Tres circunstancias. La primera, además, tres circunstancias singulares. La primera es el descubrimiento de las minas de plata de Zacatecas y de Potosí, que tienen una cantidad de plata en yacimientos riquísimo, como nunca antes se había descubierto en la historia. Segunda circunstancia, la aplicación de nueva tecnología y nuevos métodos de extracción y de refinamiento de la plata. Y tercero, a eso se suma la gran dimensión de la monarquía hispánica. En tiempos de Felipe II, cuando Felipe II incorpora la corona de Portugal, en los dominios del rey de Felipe II no se ponía el sol. ¿Qué quiere eso decir? Que la moneda de plata española circulaba por los dominios de la monarquía hispánica. Tenemos moneda española en Buenos Aires, en el Río de la Plata, tenemos moneda española en la Florida, en Cuba, en España, en el Mediterráneo, en Filipinas, mira ahí en comercio con los asiáticos. Estas tres circunstancias combinadas y además durando a lo largo de, extendidas en el tiempo en su duración. No olvidemos que el imperio español, la monarquía hispánica, es un gran imperio durante 300 años, un poquito menos de 300 años. Esa labor continuada de comercio, de pagos, de distribución monetaria, pues eso hace que, claro, que la gran potencia monetaria del mundo era el Reino de España. Y que se haya llegado a decir que las cecas americanas del Reino de España eran la gran casa de moneda, la gran fábrica de moneda del mundo. ¿Tú qué sabes respecto a la estrategia que siguió Inglaterra con China, que fue el gran acaparador hasta el extremo de que reacuñaban moneda española como propia, como si fuera moneda china? Y bueno, la estrategia que desarrolló Inglaterra de convertir a China en un país drogadicto, un país de drogadictos del opio, y que en el fondo era porque China no le interesaba ningún producto que le pudiese vender a Inglaterra, con lo cual China tenía mucho oro, mucha plata, pero no había manera de succionárselo. Y la estrategia fue pues convertir en enganchar al opio al común de la población china. Efectivamente, empezando por los funcionarios, que eran los que tenían poder. Y esas fueron las famosas, bueno, y creando dos guerras, ¿eh? Hubo dos guerras del opio, a las cuales se sumaron los Estados Unidos en la Segunda Guerra, para extraer la plata que había ido acumulando y que iba acumulando China a lo largo de siglos, a través del comercio con los españoles en Manila y con los neerlandeses en Indonesia. Pero que esas dos guerras del opio equivalieron a la Segunda Guerra Mundial. Según las estadísticas, dicen que murieron 60 millones de chinos como consecuencias de esas guerras. Pues no lo sé, me parece un poco exagerado, 60 millones de chinos. Bueno, yo he visto que las estimaciones oscilan entre 40 y 60 millones. En cualquier caso, da igual. Un solo chino ya serían muchos. Una sola muerte, ¿no? Sí. En el siglo de las humillaciones que empezaron con las guerras del opio. Efectivamente. Y todo fue para fagocitar el dinero, la moneda española que había sido acumulada en China a lo largo de los siglos. Sí, para forzar la entrada de productos anglosajones, de productos europeos en China, para obligarles a consumir y obligarles a comprar y a pagarme. Qué curioso, los chinos no tenían nada, los ingleses no tenían nada interesante que venderle a los chinos. Bueno, pero hicieron su negocio. Al final, con martes no muy loables ni muy nobles, consiguieron someter a China y llevarse el gato al agua. Eso me trae tristes recuerdos. Luego lo busco y te hago una reflexión sobre la estrategia de Inglaterra en las artes económicas. ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Yo hace unos años tuve el honor de poder leer un libro de un premio Nobel de economía, el famoso Milton Friedman. Sí, hombre, sí. Escribió su obra magna, o más famosa. Libre para elegir, ¿no? Libre para elegir, Free to Choose. Dice que lo escribió él junto con su mujer. Escuela de Chicago. Exactamente, él es el padre de la Escuela de Chicago y dicen que sus ideas
fueron las que explican el inmenso crecimiento que tuvo la economía chilena. ¿La economía chilena. Chilena. Se aplicaron las teorías de Milton Friedman. Claro. Que cuando se aplican las teorías del que sabe, pues el que sabe mucho, también porque sabe callar. Y tan apenas menciona el Real de 8. Él hablaba del tabaco, la moneda de Estados Unidos. Sí, el tabaco. Eso me sorprendió de la obra de Friedman. Me sorprendió mucho, porque no podía entender cómo un economista de tan alto reconocimiento y prestigio se olvidara de esa moneda. Hay que entender también que esa obra, cuando se escribió, y vamos a ver, esto es un tema que sorprendentemente es desconocido, está saliendo ahora del desconocimiento colectivo, y no se entiende cómo esto se desconocía, ¿no? Quizás que se haya poco de historia y mucho de economía. Puede ser. Y sobre todo, que a lo mejor es porque era anglosajón, los anglosajones en algunos casos pues maman mucho de sus propias fuentes y son un poco etnocentristas. Muchos de ellos desconocen otro idioma que no sea inglés y no han podido examinar ni estudiar otras fuentes en otro idioma, lo cual les ha hecho obviar, desconocer gran parte de la historia de la humanidad, incluso de los Estados Unidos. Es decir, y ocultar alevosamente, quizá, ¿no? Puede ser. Hay gran parte de la historia de Estados Unidos que es muy desconocida para los estadounidenses, sencillamente porque no es la historia anglosajona, porque es la historia hispana, porque es la historia nativoamericana. Y porque no les interesa, porque ellos nunca han hecho ninguna película en la que expliquen el genocidio que cometieron de los nativos de California para expropiarles sus tierras, las que los españoles habíamos enseñado a cultivar. Ya. Eso lo ocultaron. Y yo quisiera que escuchases una cita de Samuel Johnson, que fue el que escribió el primer diccionario inglés, según dice por ahí, dicen las fuentes. Y dice, una frase que ha sido confundida habitualmente con una frase parecida, pero que nunca fue dicha por Erasmus Darwin. Sí. Esa frase, la textual, la verdadera, es: a España se le debe la sabiduría de Grecia, la grandeza de Roma y todo lo que no sea salvaje en la política moderna. Pero a pesar de todo, Inglaterra es el corsario turco de la Europa moderna. Se dedica a robar a los demás y cuando no puede hacerlo abiertamente, lo hace de manera encubierta y traicionera. Esa definición cuadra perfectamente con lo que hicieron en China y en más sitios. Eso quizá pueda explicar la actitud de Milton Friedman, que prefiere callar ciertas cosas. Yo creo que Milton Friedman sencillamente ignoraba, me sorprende, pero ignoraba el peso de la moneda española, ¿no? en la economía estadounidense en tiempos de la independencia, ¿no? Hay que olvidar también, el libro lo comento también, la enorme aportación de la corona española y de los hispanos. No solamente aportó la corona, sino aportaron los particulares. Muchísimo dinero a la independencia de Estados Unidos. Sí, Cuba y Veracruz principalmente. ¿Cómo? Cuba y Veracruz hicieron colectas de última hora, sobre todo en la última batalla, antes de ganar la guerra definitivamente, no sé si era Georgetown, no lo recuerdo bien, ¿vale? Los ingleses estaban sitiados por mar por la marina francesa, pero tenían un problema, que los franceses no cobraban porque Francia estaba a 2 velas. Y quien pagó a la marina francesa para que permaneciera manteniendo el sitio fueron colectas que se hicieron en Cuba y en Veracruz. Sí. Pero cuidado, es que los norteamericanos tuvieron un problema similar. No podían pagar a sus propias tropas y tenían problemas de deserciones. ¿Y quién pagó a las tropas norteamericanas para que siguieran asediando a los ingleses? España. ¿Eso lo sabías tú? Sí, eso de hecho lo comento en mi libro. En mi libro lo comento y cuento cómo Yorktown, la batalla de Yorktown, se salva gracias a la inyección de dinero que llega desde La Habana, en los navíos de Grasset, del almirante de Grasset, todos los pesos de plata que llegan
desde La Habana, efectivamente, y desde Veracruz, que eran los puertos fundamentalmente de donde salía la moneda española de 8 reales para los anglo-norteamericanos, ¿no? De hecho, siempre digo, el otro día en la presentación, hice una presentación en Sevilla, en el Real Círculo de Labradores, y eso yo lo comenté y lo comento también en el libro. Digo que, bueno, que posiblemente en la batalla de Yorktown, que fue la batalla definitiva, es decir, Yorktown, después de la batalla de Yorktown, ya se puede decir que Estados Unidos, no voy a decir que prácticamente, pero que ya la independencia era posible, y ahí es cuando verdaderamente ellos se tranquilizan y se relajan y dicen, oye, que es verdad que vamos a ser independientes, ¿no? Fue una gran victoria, una gran victoria. Y digo que la batalla de Yorktown, el rostro más conocido de todos los que estuvieron en la batalla, probablemente no fuera el de George Washington, ni fuera el de Rochambeau, el comandante del general francés, ni fuera el de Grasset, ni de ningún otro oficial francés, ni estadounidense, ni británico, ni de Lord Cornwallis. Que probablemente el rostro más conocido de la batalla fuera el de... ¿Te has olvidado Lafayette? Lafayette, exactamente, Lafayette. Probablemente el rostro más conocido fuera el del rey de España, Carlos III, cuya efigie se encontraba en el anverso de todos los reales de A8 que habían llegado y que habían servido para pagar a los soldados franceses, a los soldados estadounidenses y a la marina francesa. Te puedo asegurar, porque yo he corrido Estados Unidos de cabo a rabo y he vivido allí, te puedo asegurar que en casi cualquier ciudad te encuentras una calle, una plaza o una avenida Lafayette. De la misma manera que te aseguro radicalmente que no verás ninguna calle dedicada a Bernardo de Gálvez o a Gardoqui. Es normal, vamos, no es su justicia histórica, pero hay que entender que, bueno, que los españoles hemos tenido que ser los malos de la historia, porque después Estados Unidos se expande sobre territorios españoles. Claro, es que nunca pagaron la factura. Porque todo el dinero ese quedó se lo comió el demonio. Nunca devolvieron el dinero. Tampoco la corona española hizo porque se le devolviera. De hecho, la corona española, pocos años después de la independencia de Estados Unidos, cuando fallece Carlos III y llega Carlos IV, pues empieza a hacer una serie de disparates, empieza a cometer una serie de estupideces una tras otra, que comienzan cuando asciende a la Secretaría del Estado Manuel Godoy, que acaban arruinando por completo la política internacional española, hundiéndola en el fango, en el mayor desprestigio, y con los resultados terribles como la pérdida de la Luisiana, el saqueo de Buenos Aires, una serie de guerras contra Inglaterra que no sirvieron absolutamente para nada a España, la pérdida de la marina a mano de los franceses y de los británicos. Es decir, España se suicidó. Se suicidó después de Carlos III, a la llegada de Carlos IV, durante el reinado se suicida y hace que se le pierda el respeto. Y cuando se le pierde el respeto, los estadounidenses, que eran una sociedad muy ambiciosa, muy valiente, muy emprendedora y muy osada, pues dicen, esta gente son idiotas, vamos a quedarnos con Florida. Sí, vulgarmente, nos vieron la cara. Sí, porque además es tristísimo. Yo en el libro le dedico un capítulo, no muy extenso, pero empiezo a contar los disparates, porque además el Real de Ocho fue testigo de excepción. El Real de Ocho fue cada vez que los ingleses saqueaban un barco, capturaban un barco español o saqueaban una ciudad española, pues se llevaban barriles y barriles, sacas y sacas de pesos de plata, de pesos hispanos en su barco. Qué vergüenza me da. Totalmente. Y cuando leas ese capítulo te va a dar hasta coraje, porque vas a decir, bueno, ¿cómo es posible esto? Claro, cuando uno hace el ridículo durante 15 años en Europa y en el mundo, y se deja robar, y se deja pegar, y se deja... Pues claro, los demás no te respetan. Y entonces abusan, presionan. De hecho, el final de la época española en Norteamérica fue muy triste porque los bucaneros y los gente de frontera estadounidense pues empiezan a hacer presión sobre la provincia de Texas, la secesionan y poco a poco se van quedando con todo el territorio. Entonces es normal, no queda bien, historiográficamente, no queda bien que un país al cual Estados Unidos le debe tanto, porque si Estados Unidos finalmente consiguió su independencia fue la intervención española, tanto militarmente como financieramente, no queda bien, no queda bonito darle el sitio justo. Vamos a ver, si estamos diciendo que los españoles son los malos para justificar quitarles Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Wuhan, Florida, Luisiana, no pueden ser los buenos de la historia, tienen que ser los malos siempre. Y entonces esa etapa se ha un poco borrado, ¿no?
Se ha eludido en la historiografía oficial. Yo en el libro lo digo también, una de las cosas que digo en el libro, porque claro, durante el proceso de independencia de Estados Unidos, España, la corona española, destinó millones y millones y millones de pesos de plata a ayudar a los estadounidenses. ¿Eh? Y eso yo en el libro lo comento. Oye, ¿y cómo reacciona la gente cuando le cuentas estas cosas? Algunos te mirarán como si estuviese flipado, ¿no? Sí, la gente no se lo cree, la gente se queda perpleja. La gente se queda sorprendida. Porque claro, esto no se lo han contado. Perdona, te estaba contestando antes. Y esto no lo cuenta, esta ayuda española no la cuenta Hollywood, ni la cuenta ninguna serie de Netflix, ni de HBO, ni lo cuentan la mayoría de los historiadores norteamericanos del siglo XIX y de principios del XX. ¿Me explico? Entonces hay un gran vacío, un gran desconocimiento. Y precisamente cuando se cuenta esto, pues la gente se queda sorprendida. Dicen, anda, eso no me lo habían contado. ¿Sí? También hay que tener en cuenta los planes educativos que tenemos en este país. Y los planes educativos que tienen ellos. Son totalmente egocéntricos y, sí, pero mira, intendentes a la gente a crear una conciencia de nación. Pero mira, Alberto, yo, en mi opinión, ellos lo hacen bien. Ellos lo hacen bien. No lo hacen bien somos nosotros. Porque no lo mal. Obviamente lo hacemos mal. Claro. Que ellos lo hagan bien, habría que juzgarlo. En los libros de texto británicos de las escuelas inglesas, siempre se hace una alusión a la gran armada de Felipe II, a la Spanish Armada. La contraarmada ni la mencionen. No, claro. Vamos a ver, es que, Alberto, los anglosajones juegan a ganar el partido. Nosotros jugamos a defender el honor. Y nosotros jugamos a perder el partido. Si tú juegas a perder, al final no puedes ganar. España y Norteamérica, en el siglo XIX, jugaba a perder. No hacía más que cometer disparates. Hombre, ¿dejamos entrar a Napoleón? Claro, exactamente. Fíjate cómo Franco no dejó entrar a Hitler. ¿Cómo? Que fíjate cómo Franco no dejó entrar a Hitler. No. Y habría sido decisivo si Hitler les corta el acceso al Mediterráneo a ingleses y gringos. Bueno, Hitler también comenzó a hacer disparates a mitad de la guerra, antes, nada más empezar la guerra. Hitler, al final, es como decía el general Montgomery, el británico, al final una guerra la gana el bando que comete menos errores. Y Hitler a partir del año 40-41, empieza a cometer una serie de disparates parecidos a los que cometió la monarquía española en el siglo XIX, que al final acabaron llevándolo directamente a la derrota más atacar a Rusia dejándose la retaguardia a los ingleses, eso es un disparate enorme. Totalmente. Y dejarse el frente africano abierto. Tú no te puedes dejar el frente africano abierto. Iba dejándose frentes abiertos y, por si no fuera poco, se permite la licencia de declararle la guerra a Estados Unidos. Exacto. Al diciembre de 1940. No tenía ninguna necesidad. O sea, que es que claro, así, es que, mira, tenía que perder la guerra. Yo tuve ocasión, te voy a hacer una confesión, esto no lo he hablado con nadie. Pero mira, una primicia, ¿vas a dar una primicia? Sí. Vamos, te animo a ello. Ya que estamos hablando de esto, te voy a hacer una pequeña primicia. Yo hace muchos años, no tiene nada que ver con el tema del libro, ni con el tema de hoy, pero bueno, yo hace unos años tuve ocasión de contactar con la hija del que fue uno de los 40 de Ayete. No sé si te suena lo de los 40 de Ayete. ¿A 40 de Ayete? Los 40 de Ayete eran los 40 hombres del régimen de Franco más cercanos a Franco. Ajá. ¿Vale? Lo desconocía. Pues sí. Y eran una especie de clan, de grupo selecto, ¿no? Y uno de ellos, yo tuve ocasión de conocer ocasionalmente a la hija y tuve una conversación con ella. Y ella me decía, yo lamento no haber hablado más con mi padre de historia y de política, ya el padre ya fallecido, porque mi padre estaba en una posición y despachaba de vez en cuando con Franco. Y se veía en ciertos momentos. Pero yo le escuché un día a mi padre en una comida decir que hablando con Franco en los años 40, antes de que acabara la guerra, Franco ya tenía el convencimiento de que Alemania iba a perder la guerra. Hombre, claro. La guerra la iba a perder Alemania. Hombre, un militar experimentado que vea los disparates que empezó a cometer Hitler en el año 41 y 42, pues no hace falta ser un gran genio para darse cuenta, ¿no? Si pudo aguantar hasta 45 era por la enorme compatibilidad que tenían sus tropas. Claro, es que el desgaste que tenía 4 frentes abiertos.
4. Y encima tenía un aliado que era una carga más que un aliado, ¿no? Sí, porque Italia fue más que nada una carga para Alemania. Pues sí. La campaña de Grecia fue un desastre. En Libia tuvieron que intervenir a prisa corriendo con el Africa Corps los alemanes porque los británicos echaban a los italianos de Libia. Y eso obligó a retrasar la operación Barbarroja contra la Unión Soviética, que fue otro de los grandes disparates. Nunca tenía que haber atacado a la Unión Soviética. En mi opinión, claro. Yo estoy contando 3 frentes. El cuarto es bueno, pero no hubo combate con Estados Unidos en América. No es un frente físico, es un frente emocional, un frente logístico, económico y económico, fundamentalmente. Porque en el momento en que Estados Unidos entra, Estados Unidos empieza a poner su servicio de inteligencia al servicio de los británicos, que ya estaba al servicio de los británicos antes, ¿no? Y de la Unión Soviética. Pero seguía comerciando con Alemania, ¿eh? Bueno, para lo que le interesaba, como ahora se está haciendo con Rusia, ¿no? Sí, exactamente, como ahora hacemos con Rusia. Por detrás, ¿no? Comprando Leopards y lanzamisiles, y por otra parte les compramos el petróleo a través de la India. Como dicen los catalanes, la pela es la pela, ¿no? Uy, madre mía. Es lo único que han valorado bien de España los catalanes, la pela. Bueno, no podemos generalizar, sin generalizar, los nacionalistas. Bueno, no, creo que es un refrán catalán, no nacionalista. Pero vamos, yo no lo digo con ninguna mala intención, ni ninguna connotación negativa, al contrario, a mí me encantaría que aquí en Sevilla fuéramos como en Cataluña en eso. No, hombre, es que el honor de cualquier empresario es ganar dinero. Y además es que es un principio de responsabilidad, porque el empresario también tiene que pagar a sus trabajadores y tiene que reinvertir. Entonces, yo no considero avaricia que una empresa pretenda ganar cuanto más dinero, mejor. Es un signo de responsabilidad. Sí, es quizás lo que le ha faltado a este país en siglos. Tener una mentalidad mercantilista, capitalista, práctica, como tenían los anglosajones. Sí, mira, te cuento un ejemplo. En el libro lo cuento. El gobierno español, en el Virreinato de Nueva España, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, tenía una política muy rígida, comercial, mercantil. No permitía que hubiera entrada de productos extranjeros. Sí. Cada vez que aparecía un estadounidense por allí, por Nuevo México, pues lo detenían, le confiscaban la mercancía y lo apresaban. Eso desaparece cuando México se independizó de España en 1821. Pues el nuevo gobierno de México, liberal, basándose en los parámetros del liberalismo, pues decide un cambio de política radical. Entonces admite la entrada de comerciantes extranjeros y de productos extranjeros. En un primer momento fue un efecto muy positivo, sobre todo para la población, que estaba en una situación de carestía permanente, porque los productos que llegaban eran carísimos, llegaban por el Camino Real de Tierra Adentro desde México, desde Chihuahua, y eso los encarecía muchísimo. Entonces tuvieron un gran surtido de productos baratos, abundantes, que antes no tenían. Pero eso tuvo un efecto contraproducente, que fue que los comerciantes norteamericanos anglosajones coparon totalmente el mercado mexicano con sus mercancías, lo cual produjo un flujo de salida de reales de 8 mexicanos, de pesos mexicanos, hacia los Estados Unidos, creando un interés no solamente económico, sino político en aquellas provincias y en aquellas tierras, sin que el gobierno de México tomara medidas para paliar o para compensar esa situación. Ahora, en el libro lo cuento, hay un comerciante inglés de Alta California que a final de la época mexicana dice que todos los productos que llegan a Alta California son productos estadounidenses. Las telas, el utillaje, las herramientas, todo. Le dieron de comer al demonio. Claro, y eso fueron una inmensa cantidad de pesos de plata que, curiosamente, esto no se sabe, no se suele prestar atención a esto, ¿no? Pero México, cuando se independiza, continúa acuñando moneda con las mismas características técnicas que la moneda española, que el real de 8 español. En 1821, la República de México cambia el tipo de la moneda, pero sigue acuñando la misma moneda, el 8 reales, con el mismo peso, la misma ley y el mismo nombre. Le mantiene el 8R. Es decir, México está acuñando pesos mexicanos con el nombre de 8 reales desde 1821 hasta 1898. Hablamos de 60 años después. Que
cambia la denominación de la moneda a un peso. Es cuando ya le pasa a llamar un peso. El Real de 8 mexicano fue el más digno, el más leal sucesor del Real de 8 español. Porque al principio hubo reales de 8 colombianos, hubo reales de 8 guatemaltecos, hubo reales de 8 argentinos, chilenos también mantenían el peso. ¿Por qué? Pues porque se había creado un patrón de valor. Claro. El Real de 8 español no es que fuera solamente una moneda, es que a base de distribuirse por el mundo y de hacerse famosa y de ser la moneda codiciada y deseada por los comerciantes de muchísimos lugares del mundo, había creado un patrón estándar de valor. Y nos encontraremos en el siglo XIX, y de hecho las repúblicas hispanoamericanas continuaron no solamente con ese patrón de valor, sino con ese nombre. Nos vamos a encontrar incluso en el siglo XIX como Estados Unidos se queda sin dólares mexicanos y sin dólares españoles para comerciar en el sudeste asiático, y se encuentra la situación de que deciden reacuñar el dólar español de nuevo. Porque el dólar estadounidense que ellos habían adoptado en 1837 le rebajan el peso. Ajá. Se apartan de los 27 gramos de la onza de plata española y lo fijan en 26,72. Le quitan 3 gramos de peso, más o menos. ¿Qué pasa? Que los chinos dicen, esta moneda pesa menos. Entonces empiezan a rechazar los dólares estadounidenses. Anda. Entonces Estados Unidos, aparte de 1857, dejar fuera de la circulación la moneda española y la moneda mexicana, que suponían la gran mayoría del circulante de dólares que había a mitad del siglo XIX en Estados Unidos, esta es otra de las cosas que no se suele saber, pues deciden reacuñar un nuevo dólar estadounidense con el patrón estándar de valor del dólar español, 27 gramos de peso a 900 milésimas de ley. 900 milésimas, perdón, de 1000 partes de la moneda, 900 son de plata pura, el 90%. Vale, una preguntita. ¿El valor del peso del Real de 8 se ajustaba al valor de su peso en plata? ¿O tenía otras variables que repercutían en su valor, como la oferta, la demanda y la confianza? Perdona un momento. Perdonado. Sí, te contesto. Te contesto. En la época, el dinero, yo sé, es curioso porque viviendo en el mundo en el que vivimos hoy en día, tenemos todos el error de juzgar los tiempos pasados desde nuestra perspectiva, en todos los aspectos. Exacto, es un error reiteradamente cometido. Muy común. Y tenemos que aprender a meternos, para meternos en la mente de alguien de aquella época, tenemos que aprender cómo pensaba, cómo sentía y cómo era su mundo. Entonces, hoy nos puede parecer extraño, pero es que entonces, hablo del siglo XVI, siglo XVII, el dinero era el metal precioso. Verá, esto lo voy a matizar ahora, ¿vale? El dinero era el metal precioso. La moneda valía por la cantidad de metal precioso, oro o plata, que tuviera. Con el cobre era un poco diferente, porque el cobre tenía menos valor y la unidad de peso de cobre era más fiduciaria. Pero el oro y la plata valían por su valor en metal precioso. Y por la calidad de su aleación, imagino. Claro, claro. Es decir, una moneda, cuando me refiero a la cantidad de plata, es que son dos variables que se conjugaban. El peso de la moneda y la cantidad de plata de la moneda. Una cosa multiplicada por la otra nos da la cantidad en peso de plata fina que tiene, en este caso la plata, porque el peso del Real de 8 era una moneda de plata, que tiene la moneda. Eso inicialmente era así y era así en todas partes. Ahora bien, a base de la moneda española, el 8 reales, a base de ser tan conocida, tan difundida, tan extendida su uso y de tan buena ley, 902,7 al final de la época española, se labró una reputación y una fama, un crédito que hizo que tuviera mucha mayor aceptación que otras monedas de plata que podían contener la misma plata. Eso repercute en su valor también. Sin duda, sin duda. De hecho en China, a mitad del siglo XIX, los comerciantes chinos, los estadounidenses llegaban con sus dólares y claro, los chinos desconfiaban. Desconfiaban pues porque era una moneda nueva que no tenía la reputación de la moneda española ni de la moneda mexicana. La moneda mexicana se estuvo manteniendo exactamente en las mismas características técnicas que el Real de 8 de la última época española. Los estadounidenses no. Los estadounidenses de entrada le rebajaron la ley.
el dólar español de 1800, por ejemplo, tenía una ley de 902,7 milésimas y el dólar estadounidense lo tenía de 892. Sí, son unas pocas milésimas, poco. Pero ahí está. Cometieron después el error de rebajarle el peso, le aumentaron la ley. Pero claro, la característica que más canta para un comerciante y que es más fácil aquilatable de una moneda es el peso, más que la ley. Si tú rebajas el peso, aunque aumentes la ley, estás favoreciendo la desconfianza en tu moneda. Porque lo que la gente, todo el mundo puede calibrar es el peso de la moneda. 2, 3 milésimas de ley prácticamente es inapreciable. Y entonces eso hizo que el dólar estadounidense perdiera competitividad frente a los pesos mexicanos y frente a los reales de 8 españoles antiguos en el mercado asiático. Por eso, en 1873 y 74, Estados Unidos tiene que volver a acuñar dólares españoles o dólares estadounidenses de comercio con los parámetros del real de 8 español. Pero no será solamente Estados Unidos el que lo haga. Es que Gran Bretaña también acabará haciendo lo mismo con su dólar de comercio para competir con los estadounidenses en el mercado asiático. Porque la moneda española prácticamente había quedado muy fuera de la circulación porque quedaban pocas, porque se había fundido, porque la gente las atesoraba. Pero es que la cosa no acaba ahí. Los franceses en Indochina deciden sacar también su dólar de comercio siguiendo el parámetro español. Y lo llamaron piastras, las piastras de comercio. Los franceses comienzan, los estadounidenses comienzan el dólar de comercio en 1873, los británicos en 1895, los franceses 10 años más, en 1885, pero es que la cosa no acaba ahí. Es que veremos también cómo los japoneses y los chinos acaben sacando moneda con el parámetro de valor del real de 8 español. La onza española de 27 gramos de peso a una ley de 900 milésimas. Estas son cosas que la gente no sabe y que se desconoce mucho. ¿Por qué crees que la gente desconoce estas cosas? Para empezar, Alberto, porque los españoles hemos abandonado nuestra historia. La tenemos abandonada de los últimos 300 o 400 años. Por eso tenemos la leyenda negra que tenemos encima. La gente se queja de la leyenda negra. Digo, no. Mi opinión es que poca leyenda negra tenemos para la que deberíamos tener. Porque los planes educativos españoles son un desastre, no se enseña nada en las escuelas, no hay documentales históricos. A mí me da una pena tremenda cuando yo veo la BBC, cuando yo veo los canales franceses que tienen unas productoras que hacen documentales históricos verdaderamente fabulosas. En Estados Unidos, bueno, los Estados Unidos son un poco más sensacionalistas, ¿no? Más amarillistas, pero británicos y franceses. Pero nosotros en España no se hace documental histórico. Ya, yo detecto en ellos mucho egocentrismo y mucha mentira. ¿Tú no te has parado a valorar que los españoles es que no tenemos necesidad ni de mentir ni de engañar? Solo con decir la verdad sería suficiente. Pero es que no sabemos. Pero Alberto, es que no sabemos ni contarla. ¿De qué nos sirve saber tener la verdad de nuestra parte en algunos casos? No todas, ¿eh? Ojo, España se ha equivocado en muchos casos y los gobernantes españoles se han equivocado mucho. Pero ¿de qué te sirve tener la verdad de tu parte si eres incapaz de contarla? Y de vencer a los que sueltan un fundido sobre ti. Y gran parte de esa verdad la hemos aprendido de lo que nos han contado ingleses y franceses. Exactamente, mira, en España durante muchísimo tiempo, hasta ahora, cuando se decía la palabra hispanista, uno pensaba en un británico. Los años 80, los años 90, los años 2000, 2010, hispanista tiene que ser británico. Hay unos cuantos, Hugh Thomas, Geoffrey Parker, Henry Kamen, Ian Gibson, Paul Preston, en fin, uno empieza y dice, bueno, hispanista, británico. Bueno, puedo romper una lanza en mi favor, porque yo el blog de Unión Hispanoamericana lo creé a final de 2006, principios del 2007. Bueno, vamos a ver, ahora se está produciendo un fenómeno sin precedentes, ¿vale? Es que el fenómeno se dio a raíz de yo crear ese blog. Claro, no. Después apareció ya el blog de Cuba como comunidad autónoma. Luego aparecieron los de Puerto Rico. También apareció efímeramente Ecuador, reunificación de España con Ecuador. Y a partir de ese momento se convirtió en un crecimiento exponencial del nuevo concepto de hispanismo. Pero fíjate, Alberto, esto es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que se está produciendo totalmente al margen de las instituciones.
y sobre todo de las instituciones públicas. Ni los ministerios, ni las consejerías, ninguna administración pública ha hecho absolutamente nada en España durante los últimos 300 años. Hay excepciones, ¿eh? En la época de Franco sí había excepciones, en la época de Primo de Rivera también, y en algunos momentos antes también, pero prácticamente por combatir la leyenda negra no se ha hecho fuerza ninguno. Pero permíteme que rompa una lanza en contra de Franco. No quiere decir que esté en contra de él, pero en la época de Franco fue cuando más calles, plazas y monumentos se levantaron en favor, dignificando la indigna figura de Simón Bolívar. Bueno, sí, esto venía de antes, ¿eh? Esto venía de antes. Ya en Sevilla, en la exposición iberoamericana, hay una estatua en la Avenida de la Palmera, indigna, que ya ha aparecido pintada con una palabra asesino en varias ocasiones, mirando para el pabellón de Argentina de la exposición iberoamericana del 29. ¿eh? Eso ya venía de antes. Pero eso es un problema no ya del periodo histórico ni del gobernante, es un problema de los españoles. Los españoles tenemos un carácter que muchas veces parecemos idiotas. Somos nobles, somos generosos, somos brutos, somos toscos, somos bravos. Tenemos demasiada testosterona y a veces parece que muy pocas neuronas. Todo lo contrario de los anglosajones. Ingenuos. Totalmente, totalmente. Y yo siempre digo que el toro bravo es el primero que muere en la plaza y el que mejor se torea. Entonces, más vale tener un poquito menos de bravura y un poquito más de inteligencia. Las nuevas generaciones te oigan y te interpreten y lo comprendan. Claro, claro, y sobre todo aprender de los demás, tenemos que aprender mucho de los demás, tenemos que aprender de los franceses, que quieren su país, que quieren su cultura, tenemos que aprender de los británicos, tenemos que aprender de los estadounidenses, tenemos que aprender de los japoneses, tenemos que aprender de los chinos, que los chinos han aprendido mucho estos últimos 25 años del mundo occidental. Por eso China se ha puesto donde se ha puesto. Esa actitud tan española de decir yo sé más que nadie, a mí nadie me tose, con esa actitud no se va a ninguna parte. A ninguna parte. Y sobre todo, da la sensación de que somos un pueblo que nunca aprendemos. Nunca aprendemos. Los británicos, por ejemplo, que yo admiro, aprenden de sí mismos y aprenden de los demás. Nosotros no aprendimos ni de los demás ni de nosotros mismos. Y estamos siempre condenados a repetir la historia. Porque además nuestro carácter nos lleva a confiarnos a la persona menos adecuada, que habitualmente suele ser la más simpática. Ojo, cuidado con eso. Es que es muy simpático. Cuidado con los simpáticos, que yo he conocido estafadores que eran gente deliciosa y muy simpática. No he conocido y he conocido gente estafada por un estafador que diga que el estafador es antipático. La peor gente que yo conocí en mi vida te hablaban como un santo, no tenían una mala palabra y ni un buen hecho. Efectivamente. Ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Exactamente. Esa es mi experiencia vital y creo que es la experiencia incluso de España en general. Nosotros somos justo al revés. Oye, presentaste el otro día el libro, tengo entendido que en Sevilla. Sí, ¿Qué tal fue? Sí, lo presenté. ¿Dónde? En el Real Círculo de Labradores, en la calle Pedro Caravaca número 1. Y muy bien. Muy bien. Vale, hombre. Me pasé un poco de hora, estuve 1 hora y 45 minutos hablando, me pasé de hora. Es que el tema este da para tirarse 2 días. Sí, pero fíjate, la gente me decía que no se le hizo largo. Yo decía, 1 hora, 45 minutos. Y la verdad es que 1 hora 45 es mucho tiempo. Las conferencias tienen que ser como mucho de 1 hora, como muchísimo. Pero el tema era tan apasionante y la información que yo sacaba permanente, es tanta información, que la gente después me decía, Carlos, no se me ha hecho largo. Porque claro, soltaba una serie de anécdotas y de información que la gente se quedaba extasiada. Esto no lo he oído nunca, decían. Esto no, nadie me lo ha contado, no lo he visto en la tele, ni lo he visto en ninguna serie de Netflix, ni de HBO, ni de Movistar, ni nada, ¿no? ¿Cómo es posible que esto no nos lo han enseñado en la escuela? O sea, esa es la reacción de la gente, ¿no? La gente se quedaba un poco perpleja. Ahí está la portada del libro, exactamente. Exacto, acabo de quitarla porque te hacer la pregunta. ¿Cuándo lo presentas en Valencia? Pues no lo sé. Todavía no lo sé. Ya me encargaré yo, ya te lo diré Cuando yo. Me inviten. Ya te lo diré yo. Cuando me inviten. Encantado de ir a donde sea, claro. ¿Tienes previsto presentarlo en más sitios? Sí, ya está previsto presentarlo en Madrid, en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. A finales de mayo. Es una conferencia allí. Sí, una y puede que 2. ¿Y cómo puede la gente conseguir tu libro? Empezando por mí.
Bueno, de entrada tengo que decir, el libro está ahora mismo en fase de impresión, ¿vale? Revisión e impresión. Hay una prueba beta que ha salido, que fue la que yo enseñé en público en la conferencia, pero todavía no está disponible. Pero lo va a estar muy pronto, porque ya digo que para la Feria del Libro, que empieza el 24, el 25 de mayo, tiene que estar ya en la calle. En 2 semanas, 3 semanas como mucho, va a estar disponible en Amazon y después en alguna que otra librería. Pero en Amazon sí lo van a tener. Te invito a que utilices los canales de Unión Hispanoamericana y de la Leyenda Negra para que tú difundas publicitariamente el libro, llamémosle publicidad, pero más que nada para que tú expandas el conocimiento de la existencia de tu libro, porque libros de hispanismo, o libros hispanistas, pues han surgido muchos, pero libros fundamentados en la economía no han proliferado. No han proliferado. Cierto, mira, te voy a comentar una cosa que me ha comentado un compañero hace unos días. Un compañero que ha estado en una sala de conferencias del Instituto Cervantes en una capital europea. Fue una conferencia de un ponente y el ponente se lamentaba de que efectivamente no hay estudios serios, conocidos, abundantes, sobre la economía de la monarquía hispánica, siglo XVI, XVII, XVIII. Y aprovechó para decir, pues mira, yo conozco a Carlos, que acaba de publicar, está publicando esta obra, y es un tema interesante, ¿no? Yo hablo de economía en el libro. A mí la economía me fascina, me encanta. Yo no estudié económica, estudié historia. Por cierto, te tengo que corregir, yo no estudié sociología, estudié ciencias de la información. Ah, perdón. Ciencias de la información en la especialidad de imagen y sonido, aparte de historia, en la especialidad de geografía e historia moderna y contemporánea, y derecho, especialidad de derecho privado. Pero a mí la historia me encanta porque la historia, más que ciencia, es una ciencia, pero una ciencia humorística. Hay un gran componente sociológico en la economía y un gran componente psicológico en la economía. Por supuesto. Es decir, la economía, y me da mucha pena porque España es un país de incultos financieros. Me consta. Escucha alguna anécdota, algún dato de alguna estadística que decía que los españoles somos los más financieramente incultos de toda la Unión Europea, con diferencia. Y me da pena. Me da pena porque un pueblo que es mantenido en la incultura financiera es un pueblo que muy difícilmente va a despegar económicamente. Un pueblo que vive de subvenciones, de prestaciones públicas, sin espíritu emprendedor, está condenado a la pobreza y está condenado a no prosperar económicamente. Estamos plagados de vividores del erario público, personas improductivas, exactamente, que parasitan la economía. Gente en las clases dirigentes que son incultos financieros. Y eso es terrible, porque esa gente arruina los países. Y empresarios acostumbrados a vivir del presupuesto público, que no son los empresarios, son empresarios. Sí. Que no compiten bajo la espontaneidad de la oferta y la demanda en un mercado libre, sino viven del favor que le conceden los políticos al concederles las concesiones, las obras y los servicios que prestan. Y sobre todo, además, es que la economía es psicología aplicada a la vida, y te das cuenta que los pueblos que tienen formación económica prosperan, son más ricos y la gente vive mejor. Te tengo que decir una cosa, sin pretender enmendarte, defiendo todo tu criterio, pero sí que ha sido bien estudiada, ha sido suficientemente estudiada la economía española por los economistas de la Escuela Austriaca de Economía, que no son necesariamente austríacos, y entre ellos te pongo en primera línea al Premio Nobel de Economía en 1973, Friedrich Hayek. Friedrich Hayek, sí, del austriaco. Quien escribió Camino de Servidumbres, su gran obra, Los Fundamentos de la Libertad y otras muchas. Ese hombre fue de los que ya primeramente expusieron que los principios esenciales de la economía de libre mercado, los principios liberales de la economía, nacieron entre los escolásticos de la Escuela de Salamanca, principalmente jesuitas. Juan de Mariana, Diego de Covarrubias, Francisco Suárez, Juan de Lugo, el padre Azpilicueta y un ejército. Juan de Mariana. Y todos ellos fueron los que alimentaron intelectualmente a los teóricos ilustrados del siglo XVIII. Eso es algo que nos lo han tenido que contar de fuera. No nos hemos dado cuenta.
A eso me refería, Alberto. Sabíamos que era uno que hablaba de matar reyes, poco más. Y de Suárez, pues que era una eminencia y poco más también. Pero esa gente cambió el mundo, son sus ideas las que cambiaron el mundo, aunque los actores fueran ingleses y franceses. Pero lo hicieron con ideas españolas de españoles. Pero lo que te comento es que es triste que, como tú has dicho, nuestra historia nos la tenga que contar de fuera. Es que nuestra historia nos la llevan contando de fuera siglos. Sí, pero viene a estudiar en España. Sí, pero lo publican después en su idioma y lo publican fuera. Y no ha habido. Tenemos un gran problema, los hispanos, más los españoles que el resto de hispanos del mundo. No nos sabemos vender. No nos sabemos vender. No somos comerciales, no sabemos adaptarnos a los intereses del mercado, no sabemos contar nuestra historia y eso juega en contra. En el aspecto de que no nos sabemos vender, yo te pongo una objeción. El problema es que no nos dejan vendernos. Hemos sufrido desde el siglo XVII, en que las conquistas ya no eran una iniciativa privada de empresarios privados, lo que ahora llamaríamos autónomos, y pasó a ser regulado estrictamente y monopolizado por los gobiernos españoles. A partir de ese momento hemos sufrido un alto porcentaje de intervencionismo, del capricho arbitrario de nuestros gobiernos, que han restringido nuestra capacidad de expandirnos económicamente, bajo la premisa de que la economía no la crean los gobiernos, la crean los individuos con su libre acción humana. Eso no se ha sabido comprender en España por parte de las élites gobernantes, que no podían tolerar que las clases sociales más bajas tuviesen la oportunidad de ponerse al nivel de la aristocracia y el clero. El alto intervencionismo, en la enorme burocracia, hoy en día es el cáncer, es el lastre, es el palo en las ruedas que te mete el Estado para quebrar y quebrantar la creación y generación de riqueza. Eso, sin pretender darte lecciones, es una opinión que yo te la quería hacer tener en cuenta. El exceso de intervencionismo, el estatismo desmesurado, la burocracia vergonzosa que sufrimos en este país, son las verdaderas trabas que imposibilitan que nos sepamos vender. No es que no nos sepamos, es que no nos dejan. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay dos cosas. Una es lo que tú estás diciendo, que yo lo suscribo, por la mentalidad de los dirigentes, ¿de acuerdo? Y otra es que nosotros tengamos esa falta de viveza, que sí, que indudablemente el poder, el intervencionismo, pues evidentemente restringe derechos y libertades y restringe la capacidad de los individuos para desarrollarse. Y la sobrelegislación, si es que hay más leyes para arruinarte que leyes que te permitan prosperar. Pero fíjate un detalle curioso, eso no es nuevo en la historia de España, ¿eh? No, eso viene ocurriendo desde el siglo XVI, XVII. 17. Yo lo he estudiado que a partir del 17 hubo un cambio de política de exploración y conquista, sí. De manera que las exploraciones y conquistas ya tenían que ser impulsadas. Eso que se juntaban 4 empresarios, ponían el dinero y vámonos a conquistar Perú o Chile o México, que todas eran empresas privadas de iniciativa individual. Claro, eso desapareció. Eso ocurrió porque la corona, los burócratas no intervenían. Cuando empieza a haber riqueza, ya empiezan a intervenir, ya empiezan a mandar. Cuando mandan, ya empiezan a seguir trámites burocráticos. Ya salen los burócratas que, oye, no... Y la envidia es que no produce nada contra el que tiene iniciativa y creatividad. Claro, y de hecho, en el siglo XVII vemos cómo hay emprendedores españoles en la Nueva España que se tienen que ir, porque las autoridades virreinales y la corona no lo apoyan en campañas de expansión y de población y de poblamiento de nuevos territorios. Más que no apoyar, no es que las personas no necesitan el apoyo del gobierno. Lo que necesitan es que el gobierno se quite y deje hacer. El laissez-faire, que argumentan los economistas. Sí, lo que pasa es que los que mandan no son esa gente. Los que mandan son los otros. Los que mandan son los que no saben. Los que no saben. ¿Por qué? ¿Por qué mandan los que no saben? Ese es el gran problema de España. ¿Por qué mandan los que no saben? Eso te lo encontrarás en un capítulo de Friedrich Hayek de Camino de Servidumbre, en el que se titula ¿Por qué triunfan los más
los más ineptos o los peores. ¿Por qué? Porque son los que son capaces de obedecer todo lo que les impongan. Exactamente. Eso pasa la explicación de Friedrich Hayek. La persona que nos abrió los ojos. Mira, no me he leído esa obra, pero me la voy a apuntar y me la voy a leer. Camino y servidumbre es algo que no te puedes perder. Y la otra es La acción humana de Ludwig von Mises. Camino y servidumbre, y la otra Camino de servidumbre, Friedrich Hayek. De servidumbre. Y a la acción humana de Ludwig von Mises. A la acción humana, ¿no? Exacto. Son los grandes próceres de la Escuela Austríaca de Economía, que se la podría llamar la Escuela Española de Economía. Ludwig von Mises. Se escribe tal como lo oyes. Mises. Exacto. Y se escribe Ludwig con W. Sí. Son dos de los mayores y más grandes economistas del siglo XX. De la Escuela Austríaca, que tenía que llamarse Escuela Española, su creador, Karl Menger, escribió la primera gran refutación que refutó hasta el ridículo a Carlos Marx. El dinero. No, de economía. Es que no me sale ahora el nombre. No me sale ahora el nombre de su obra. El dinero se llama, ¿no? ¿Cómo? El dinero. No. No sé ahora, no recuerdo ahora el nombre de su obra, pero con esa obra él creó la Escuela de Economía Austríaca, ¿no? Y lo que cuentan es que en su manuscrito está plagado de referencias a los escolásticos españoles. Referencias que luego no expuso en su edición impresa y lo vendió como mercancía propia. ¿Y cómo se puede uno hacer de ese manuscrito? Del manuscrito no lo sé, pero sus obras están publicadas. La Escuela Austríaca de Economía es una gran desconocida en España. Sí. Y bueno, los chicanos se fundamentan en ello. Alberto, se fundamenta la libertad. Y España siempre abogó, los filólogos españoles siempre abogaron en la libertad como base fundamental del crecimiento económico y del advenimiento a la prosperidad. Sí. Pero Alberto, el problema está en que hay que saber venderse y hay que saber comunicar. No puedes saber venderte si tus gobernantes no te dejan venderte. Pero tienes que saber desmontar el discurso de los gobernantes, de los otros gobernantes. Si tú no sabes desmontarse el discurso... La solución es desmontar a los gobernantes, si es que sobran. Claro. Pero si la gente no sabe, porque no se le dice cómo desmontar a los gobernantes que no saben, hay que convencerlos. A lo mejor el problema no está en los gobernantes, ni en la gente. A lo mejor el problema está en la oposición, que es una oposición de ineptos. Bueno, de todo se da. Te pongo un ejemplo. Los primeros 20 años de Franco, del 39 al 59, fueron una ruina. Fueron una ruina. Mientras la economía fue proteccionista, autárquica y heredada de los usos falangistas o fascistas en la economía, de alto intervencionismo y alto control del Estado, pues España, te puedo decir que las cartillas de razonamiento llegaron hasta mediados de los años 50 en España. Después, en el resto de Europa, después de la Segunda Guerra, al año de acabar la Segunda Guerra Mundial, ya no había razonamientos, al año los 2 años. Y solo España se convirtió en el país que más crecía de Europa y el segundo del mundo a raíz de que Franco le metió una patada, económicamente hablando, a los falangistas y metió a los tecnócratas del Opus Dei, que se limitaron a liberalizar la economía española. El éxito de los últimos 16 años de Franco, económicamente hablando, se debe ni más ni menos a que tu padre, tu abuelo, quería montar un negocio y se limitaba a abrir la persiana y decir, mira, vendo esto, y ya está. Claro, dejar a la gente respirar. Exacto, dejar respirar a la gente, dejarla actuar, dejarla apartarse y decir, actúa. Y ni IVA, ni IRPF, ni leches. ¿Me entiendes? Y España creció como la espuma. Ya te lo digo, el segundo del país del mundo tras Japón. Sí. ¿Cómo? Aperturándose al exterior y liberalizando la economía. Al final siempre la receta es la libertad, en mi modesta opinión. Vamos, tampoco he venido yo aquí a darte clases.
Porque el erudito y el doctor eres tú. No te creas. ¿Cuándo vas a hacer la presentación en Madrid? Pues está prevista para finales de mayo. Para finales de mayo. Y finales de mayo no sabemos si el 28, 29, 30 o la primera semana de junio. Pero para finales de mayo sí. De hecho, en la Feria del Libro quiero estar firmando ejemplares. Muy bien. Pues partiendo de la base de que la pela es la pela, será importante que también lo presentases en Cataluña. Así se darían cuenta de que los monopolistas de la economía en España no son ellos, exclusivamente. Unos grandes colaboradores. Yo creo que hay que procurar que tu libro sea presentado y tú lo presentes en Cataluña, que la gente se vea el emporio intelectual en economía, al menos intelectual, que hemos sido. Los españoles, y que podemos volver a serlo, simplemente si entendemos que la base fundamental de la economía está en la libertad. Claro, efectivamente. ¿Tienes intención de publicarlo en inglés? Sí. Sí. Pues esta entrevista ya emplazo a nuestra audiencia de que si surge algún colaborador espontáneo que nos la traduzca al inglés, yo ya me encargaré de que se vea en todo el mundo anglosajón. Porque ellos mismos son los que necesitan saber de dónde proceden lo que son. Porque el que más ha puesto lo que hay que poner encima de la mesa para que Estados Unidos sea lo que es, al menos en un principio, fue España. Bueno, sí, lo que pasa es que no hemos de olvidar que Estados Unidos ha llegado a ser grande por lo que tú estás diciendo. No, llega a ser grande porque nos robó Texas y se quedó con el petróleo. Nos robó California y se quedó con el oro. No, pero Alberto, también por la libertad económica que ellos han tenido siempre, porque ellos eran un país protestante, de mentalidad económica abierta, pero eso no lo da los protestantes, liberales, republicanos, y todo eso ayudó muchísimo frente a una economía española que estaba restringida, estrangulada por las disposiciones reales y por la mentalidad de la gente, de los funcionarios fundamentalmente. Exacto, el mercantilismo. Hay que aprender muchas cosas de Estados Unidos. Yo soy opinión de que hay que aprender muchas cosas de ellos, lo bueno, no lo malo, pero que tenemos los españoles mucho que aprender de ellos. Es mi opinión, ¿eh? Y de los anglosajones en general. Sí, pero lo bueno solo, es que lo malo, hay cosas que no debemos aprenderlas. Te lo digo yo. Yo creo que las cosas malas ya tenemos bastante, ¿no? Puedo decir que entre mis múltiples aventuras está la de ser inmigrante ilegal en Estados Unidos. No me digas. Sí, no solo he ido de turista y he ido también a buscarme la vida. ¿Y por dónde entraste? No, entré como turista, pero como turista tienes 3 meses para trabajar. Sales, vuelves al mes y tienes 3 meses más. ¿Dónde estuviste? En California y entre Nueva York y Massachusetts o Boston está Connecticut. Sí. Y bueno, hice un poco de todo. Hasta conocí a un profesor vasco de una universidad que me dijo: vente a mis clases de español, que las doy en inglés, y mientras todos los gringos aprenden español, tú aprenderás inglés. Anda, mira. Y estuve combinándolo con trabajos, pues acudiendo un par de meses en California, a la Universidad de Roseville, al lado de Sacramento, entre Sacramento y Auburn. Auburn es la ciudad donde John Travolta rodó la película esta de Phenomenon, que él era una mente prodigiosa. No sé si la recuerdas. No. No la he visto. Pues, bueno, se rodó en Auburn, a unos 35 kilómetros 40 de Sacramento. Ajá. Y en medio estaba Roseville. Pues nada, ya otro día, si quieres, me cuentas tus peripecias por allí, por la Norteamérica. Por supuesto. Es que mi sentimiento por el hispanismo ya nació en el primer viaje, cuando como turista viajé por las naciones indias de los indios navajos en el Cañón del Colorado. Precisamente la nación de los indios navajos está en el Cañón del Colorado. Y me decían con mucha pena y mucha alegría al mismo tiempo que yo el poquito español que hablo lo hablo porque mi abuelita hablaba solo español. Decían, hablaba español solo. Y él solo me lo repetía 3 veces. Fíjate. Y luego me daba cuenta que es que no eran los valles y las montañas, ni los ríos. Es que hasta las piedras tenían nombre español. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues que aquello se llamaba Nueva España. Pero esto ya es
harina de otro costal que trataremos en otras ocasiones. Pues sí. Amigo Carlos, ha sido un enorme placer. No sé si quieres zanjar la conversación con algún alegato que tú estimes oportuno. No, simplemente agradecerte que me hayas dedicado este tiempo y espero que el libro cuando salga les guste mucho. Yo he puesto mucho cariño, mucha ilusión, mucha pasión y mucha devoción y creo que va a ser muy interesante y va a gustar mucho porque además digo cosas que nunca nadie ha dicho y aporto perspectivas nuevas y sobre todo reivindico una serie de hechos históricos que han sido eludidos por la historiografía oficial y que es bueno que todos los conozcamos. Los españoles de ambos hemisferios y los no españoles de ambos hemisferios también. Fantástico, Carlos. Pues como digo, es un enorme placer tenerte esta noche conmigo, con Unión Hispanoamericana, perdona, y lo que espero es que se vuelva a repetir reiteradamente, porque veo que tu erudición, más que una erudición, es como diría Ayn Rand, es un manantial de conocimiento y sabiduría. Tú que me quieres mucho. No te estoy adulando, es un sentimiento que nace de mí porque lo veo. Y lo veo todos los miércoles de cada 15 días en el programa de Carlos Adrián Sens en Onda Capital Sevilla, en la 95.1, Luz de Luna. Cada 15 días podréis ver aquí al amigo Carlos Fernández Andrade exhibiendo su portento de conocimiento, junto con su compañero, otra persona muy valiosa, no recuerdo ahora su nombre, perdona. Juan Carlos Romero. Juan Carlos Romero, otro figura. Y que espero que próximamente intervengamos los tres y que no caemos a palos cuando discrepemos. Claro que sí, se lo plantearé por si quiere que algún día hagamos una entrevista a tres. Claro que sí. No, y de economía tenemos que retomar el tema porque no hemos tocado el tema de las reformas borbónicas ni de las consecuencias económicas que se dieron. Que, por cierto, tenía que haber mucha moneda para que el comercio español tuviera picos de crecimiento de un 600%. Eso no puede ser posible si no hay una moneda que permita esos intercambios. Y ese es un tema que no sé si tú lo has tocado a fondo porque aún no he tenido ocasión de leer tu libro. Pero te insto a que un día lo toquemos porque es un tema apasionante. Lo que yo lo he estudiado me he quedado muerto. En fin, pues nada, Carlos, un enorme placer haberte tenido y hasta la próxima, que se diría. Muchísimas gracias a ti y a todos los televidentes y los oyentes. Muy bien, hasta pronto, Carlos. Hasta pronto.